Había una niña que en cada reunión familiar se sentaba en la esquina, no porque fuera tímida, no porque no quisiera estar ahí, sino porque desde ese lugar podía ver todo. Podía ver a su tía sonreír mientras sus ojos decían otra cosa. Podía sentir la tensión entre sus padres antes de que nadie dijera una palabra. Podía percibir cuando alguien en la habitación estaba fingiendo estar bien, y nadie más parecía notar nada de eso. Con el tiempo, esa niña aprendió a callarse lo que percibía. Aprendió que decir siento que algo está mal cuando todos decían que todo estaba bien generaba una respuesta que dolía más que el silencio. Le decían que exageraba, que era demasiado sensible, que se lo imaginaba. Y así, poco a poco, empezó a dudar de lo que veía con absoluta claridad. Si esa niña eras tú, o si en algo de lo que acabo de describir reconociste una parte de tu propia historia, quédate, porque lo que vamos a hablar hoy no es un video más sobre sensibilidad o sobre no encajar. Es la conversación que esa niña en la esquina siempre necesitó tener y que nadie le dio. Suscríbete al canal ahora mismo y activa la campana. Este espacio existe para las mujeres que sienten diferente, perciben diferente y que ya están listas para entender por qué eso no es su problema, es su poder. Empecemos con algo que pocas personas se atreven a decir en voz alta. La sensación de no pertenecer a ningún lugar no es una debilidad emocional, no es ansiedad social, no es un trauma sin resolver, aunque a veces convive con él. Es la experiencia específica de alguien cuyo sistema emocional está operando a una frecuencia que la mayoría de las personas que la rodean simplemente no alcanza. ¿Qué significa eso en términos concretos? Significa que cuando entras a una habitación, no solo ves lo que está visible, procesas el clima emocional completo, la tensión entre dos personas que se saludan con demasiada formalidad, el entusiasmo forzado de alguien que está pasando por algo difícil pero no quiere mostrar, la incomodidad de quien dice sí cuando quiere decir no. Eso no es paranoia, es percepción estructurada, y tiene un costo enorme cuando nadie a tu alrededor tiene esa misma capacidad, porque te deja en una posición muy particular. Ves cosas que los demás no ven, sientes cosas que los demás no sienten, y cuando intentas comunicarlo, la respuesta más frecuente es una mirada que dice que estás exagerando. Con suficiente tiempo de eso, la mayoría de las mujeres con este perfil llega a la misma conclusión, no una conclusión que eligieron llegar, una conclusión que el entorno les fue enseñando con paciencia y con consistencia, la conclusión de que algo en ellas está mal. Dime en los comentarios, ¿te reconoces en esto? ¿Hubo momentos en tu vida donde percibiste algo con claridad y alguien te convenció de que te lo estabas imaginando? Escríbelo, porque lo que vas a leer en las respuestas va a cambiar algo en ti. Ahora quiero hablar de lo que realmente ocurre cuando esta capacidad no es reconocida ni validada desde temprano. Cuando una persona que percibe con esta profundidad crece en un entorno donde esa percepción no es validada, su sistema nervioso aprende a hacer algo muy específico: a desconfiar de sí mismo, no de los demás, de sí mismo. Aprende a poner en duda la propia intuición, a buscar confirmación externa antes de confiar en lo que internamente ya sabe, a necesitar que alguien más valide lo que ella ya percibió con claridad antes de permitirse actuar sobre ello. Y esa desconfianza interna, que se forma tan temprano y de manera tan silenciosa, tiene consecuencias que se extienden décadas hacia adelante, en cómo elige sus relaciones, en cómo responde cuando alguien cruza sus límites, en cómo interpreta su propia incomodidad cuando está cerca de personas que no le hacen bien, porque si no puedes confiar en lo que percibes, no puedes confiar en que lo que sientes tiene valor, y si no puedes confiar en que lo que sientes tiene valor, eres extraordinariamente vulnerable a alguien que llegue con la seguridad que tú no tienes sobre ti misma y te diga exactamente lo que tu sistema lleva años necesitando escuchar, que te ve, que te entiende, que contigo es diferente. Suscríbete al canal ahora mismo. Lo que viene a continuación es la parte del video que más personas necesitan escuchar, porque explica algo que muy pocas personas han podido articular con precisión sobre su propia historia. Quiero contarte la historia de Valentina. Valentina tenía 34 años cuando conoció a Marcos, y desde la primera conversación, sintió algo que no había sentido antes: la sensación de que alguien finalmente la veía completa. Marcos notaba todo. Notaba cuando ella estaba pensando en algo que no había dicho. Notaba cuando algo la incomodaba antes de que ella misma pudiera nombrarlo. Hacía preguntas que nadie le había hecho antes. Escuchaba de una manera que se sentía diferente a cualquier otra cosa que Valentina había conocido. Y Valentina,
que había pasado 34 años sintiéndose demasiado para un mundo que sentía de menos, finalmente sintió que había encontrado a alguien de su tamaño. Lo que no supo entonces, lo que tardó casi 2 años en poder ver con claridad, es que Marcos no la estaba viendo, la estaba estudiando. Esta historia no es solo de Valentina, es el patrón más documentado en la intersección entre el perfil altamente empático y el perfil narcisista, y entender por qué ocurre, con precisión psicológica y no solo con indignación moral, es lo que cambia la capacidad de reconocerlo antes de que ocurra de nuevo. Los manipuladores expertos tienen una capacidad casi instintiva para identificar a alguien cuyo sistema de percepción emocional es avanzado pero cuya autoconfianza ha sido erosionada. ¿Por qué ese perfil específicamente? Porque una persona que percibe mucho pero confía poco en lo que percibe es, paradójicamente, una de las más difíciles de manipular en teoría y una de las más fáciles en la práctica. Difícil en teoría porque su sistema detecta las inconsistencias, siente cuando algo no cuadra, nota cuando las palabras y las acciones no están alineadas. Fácil en la práctica porque ese mismo sistema que detecta también ha aprendido a callarse, a buscar la explicación que justifique la incoherencia, a darse el beneficio de la duda al otro antes que a sí misma. Y el manipulador, de manera más inconsciente que consciente en muchos casos, sabe exactamente cómo usar eso. Suscríbete al canal ahora mismo y activa la campana. Lo que voy a describir sobre este patrón puede ser lo que finalmente te explique por qué ciertas relaciones en tu historia siguieron el mismo guión aunque los protagonistas fueran diferentes. El ciclo comienza con la validación que más profundamente necesitabas. Ser vista, ser comprendida, ser elegida no a pesar de tu intensidad sino por ella. Y en ese momento de ser finalmente reconocida, algo en ti baja la guardia de una manera que no puede bajar de ninguna otra forma, porque el hambre de ser vista es tan profunda y lleva tanto tiempo sin ser saciada que cuando llega, la intensidad de ese alivio opaca cualquier señal de advertencia que el sistema también está procesando. Valentina lo recordó así, 2 años después. Sabía desde la 3ª semana que algo no cuadraba, pero cada vez que esa sensación aparecía, Marcos hacía algo que la desactivaba, un gesto perfecto, una conversación que llegaba exactamente cuando ella estaba a punto de tomar distancia, una versión de él que confirmaba que lo que sentía era real. Y aquí viene el error que casi todas cometen, el error que no es estupidez ni ingenuidad, es la consecuencia directa de años intentando adaptarse. Para mantener lo que finalmente sentía como pertenencia, Valentina empezó a ajustarse. Primero fueron cosas pequeñas. Suavizó una opinión aquí, evitó un tema allá. Dejó de mencionar algo que le molestaba porque la respuesta de él la hacía sentir que era ella la que tenía el problema. Y cada vez que se ajustaba, la tensión disminuía temporalmente, lo que le enseñó algo que su sistema registró como verdad, que si se volvía un poco más pequeña, cabía mejor. El problema es que ese proceso no tiene un punto natural de detención, porque no importa cuánto te ajustes, cuánto te suavices, cuánto reduzcas tu intensidad y tu presencia, hay una parte de ti que no puede desaparecer completamente, una parte que sigue percibiendo, que sigue sintiendo, que sigue sabiendo, y esa parte, la parte que no puede callarse del todo, se convierte en el conflicto permanente de la relación, porque el sistema que necesita tu presencia emocional también necesita controlarla, y lo que no puede ser controlado, eventualmente será atacado. ¿Reconoces ese proceso de hacerte pequeña para caber? ¿Hubo una relación donde empezaste siendo completamente tú y fuiste saliendo de ese espacio poco a poco, casi sin darte cuenta? Cuéntame en los comentarios. Ese patrón es más universal de lo que crees. Valentina me dijo algo que no puedo dejar de compartir. Dijo que el momento más doloroso no fue cuando entendió lo que él era, fue cuando entendió lo que ella había hecho con ella misma para intentar que funcionara. Y esa comprensión, aunque llegó tarde y aunque dolió de una manera que no tiene palabras exactas, fue también el inicio de algo que ninguna relación anterior le había dado, el inicio de verse a sí misma con claridad. Hay un momento que nadie te avisa que va a llegar, no en los libros de autoayuda, no en los videos de psicología, no en las conversaciones con amigas que también están procesando sus propias historias. Es un momento completamente ordinario. Puede ocurrir en la cocina, mientras calientas agua, en el auto, en un semáforo, escuchando una canción que no tiene nada que ver con nada de esto, en el medio de una conversación que tampoco tiene que ver, y de repente, algo se mueve. No es un pensamiento, es más profundo que un pensamiento. Es una certeza que emerge desde un lugar que llevaba tiempo gestándose en silencio,
esperando el momento preciso para subir a la superficie. La certeza de que ya no puedes seguir siendo quien has estado siendo para sobrevivir en lugares donde nunca ibas a pertenecer de todas formas. Para Valentina, ese momento llegó un martes por la noche. Estaba en una cena con amigos de Marcos, gente que ella conocía hace meses, pero con quien nunca había sentido una conexión real. Y en algún punto de la noche, mientras reía de algo que no le parecía gracioso, mientras asentía ante una opinión con la que no estaba de acuerdo, mientras ocupaba el espacio exacto que se esperaba que ocupara sin desbordarse ni un centímetro, algo en ella simplemente paró, no dramáticamente, no con lágrimas ni con confrontación, con una quietud extraña que se sintió, por primera vez en mucho tiempo, como ella. Se excusó, fue al baño, se miró en el espejo, y la mujer que la miraba desde el otro lado era alguien que casi no reconocía, no porque hubiera cambiado físicamente, sino porque los ojos que la miraban tenían una expresión que no había visto en mucho tiempo, una expresión que decía, sin palabras, ya sé, suscríbete al canal ahora mismo y activa la campana, porque lo que voy a describir sobre este momento de despertar es algo que puede ser el mapa que te ayude a reconocer dónde estás tú en este proceso. El despertar de la mujer con este perfil no ocurre en un instante aunque parezca instantáneo. Es el resultado acumulado de una cantidad de momentos más pequeños en los que eligió ignorar lo que su sistema le estaba comunicando. Cada vez que minimizaste una incomodidad, cada vez que te dijiste que estabas exagerando, cada vez que encontraste la explicación que justificaba lo que ya sabías que no podías justificar. Cada uno de esos momentos fue un depósito en una cuenta que en algún punto llegó a su límite. Y el despertar es cuando esa cuenta se cierra. ¿Qué cambia internamente en ese momento? La primera cosa que cambia es la dirección de la culpa. Durante mucho tiempo, la pregunta dominante fue: ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué no puedo encajar? ¿Por qué las relaciones siempre terminan así? ¿Qué hay en mí que genera este patrón? Esas preguntas no son incorrectas, tienen su momento y su valor en el proceso, pero cuando se convierten en el único marco disponible, cuando la responsabilidad siempre apunta hacia adentro y nunca considera lo que viene de afuera, se convierten en una trampa. El despertar llega cuando esa pregunta empieza a cambiar de forma, cuando el ¿qué estoy haciendo mal? Empieza a convivir con ¿qué me está enseñando este patrón sobre lo que inconscientemente he estado buscando? Esa diferencia parece pequeña en palabras. En la experiencia interna, es un cambio tectónico. La segunda cosa que cambia es la relación con la propia percepción. ¿Recuerdas lo que describí antes? Esa desconfianza interna que se fue formando a lo largo de años de tener la percepción cuestionada. En el despertar, esa desconfianza empieza a retroceder, no de golpe, no sin resistencia, pero hay un momento en que la persona se da cuenta de que lo que sintió desde el principio era correcto, que la incomodidad que intentó ignorar tenía razón, que la voz interna que callaba porque nadie más parecía escucharla estaba, de hecho, diciéndole la verdad todo el tiempo. Y eso genera algo muy específico que pocas personas describen con precisión. Una mezcla de dolor y de alivio que no tiene nombre exacto, pero que se siente como volver a casa después de haber estado perdida durante mucho tiempo. Dime en los comentarios, ¿has tenido un momento así? ¿Hubo un instante en que algo en ti simplemente supo, con una claridad que no podías razonar pero tampoco podías ignorar? No importa si fue hace un año o si lo estás viviendo ahora. Quiero leer tu respuesta. La tercera cosa que cambia, y esta es la que más libera, es la necesidad de ser aceptada por quien no puede aceptarte. Uno de los ciclos más agotadores en la vida de una mujer con este perfil es el de seguir intentando ser comprendida por personas que no tienen la capacidad o la disposición de comprender lo que ella es. Seguir explicando, seguir justificando, seguir buscando la combinación correcta de palabras que finalmente produzca el reconocimiento que necesita. En el despertar, esa búsqueda pierde fuerza, no porque la necesidad de conexión desaparezca, sino porque algo en ella empieza a entender que la validación que busca afuera nunca va a llenar el lugar que solo puede ser llenado desde adentro. Y en el momento en que esa búsqueda externa pierde fuerza, algo extraordinario queda en su lugar. Espacio. Espacio para construir desde un lugar completamente diferente. Desde la claridad en lugar del miedo. Desde la elección en lugar de la necesidad. Y lo que se construye desde ese lugar no se parece a nada de lo que había antes. Valentina tardó 6 meses en salir completamente de la relación con Marcos. No porque no supiera que necesitaba hacerlo, sino porque salir de una relación donde el vínculo se formó de esa manera, donde la idealización fue tan precisa y tan profunda,
no ocurre con una decisión, ocurre con un proceso. Hubo días en que regresó, hubo conversaciones que la convencieron de que esta vez sería diferente. Hubo momentos en que la versión de Marcos que conoció al principio reapareció con tanta claridad que se preguntó si lo que había percibido era real o si lo había construido en su mente. Ese vaivén no es debilidad, es el sistema nervioso procesando la separación de un vínculo que se formó en capas muy profundas, y quien no lo ha vivido desde adentro raramente puede entender por qué no es tan simple como decidir irse y no volver. Pero Valentina salió, y lo que encontró del otro lado no fue lo que esperaba. Esperaba paz. Encontró algo más complicado primero. El silencio de no saber quién era cuando no estaba adaptándose a nadie. El extraño vértigo de tener espacio para ser ella misma sin saber exactamente cómo ocupar ese espacio. Porque ese es el aspecto del proceso que nadie cuenta. Suscríbete al canal ahora mismo. Lo que voy a decirte en los próximos minutos es la parte más importante de todo lo que hemos hablado hoy. Después de años de reducirse, de ajustarse, de buscar pertenencia en lugares que nunca estuvieron diseñados para contenerla, volver a ocupar el propio espacio requiere un aprendizaje que nadie te enseña, porque ese aprendizaje no está en ningún libro, está en el proceso específico de elegir, una y otra vez, confiar en lo que percibes aunque no haya nadie a tu lado que lo valide. Está en el momento de sentir la incomodidad y no buscar inmediatamente la explicación que la justifique, sino quedarte con ella el tiempo suficiente para escuchar lo que te está diciendo. Está en poner un límite sin disculparte después, sin revisar si fue demasiado, sin buscar señales de que la otra persona todavía te acepta a pesar de él. Está en soltar relaciones que se sostenían únicamente sobre tu capacidad de adaptarte a lo que el otro necesitaba, y tolerar el duelo real que viene cuando reconoces que lo que creías que era conexión era en realidad un espejo que solo te reflejaba lo que el otro quería ver. No pertenecer a ciertos lugares, a ciertas personas, a ciertos círculos que nunca pudieron contenerte, no es una falla, es un filtro que tu sistema ha estado aplicando todo el tiempo, aunque durante mucho tiempo lo interpretaste como rechazo en lugar de como protección. Dime en los comentarios, ¿hay algún lugar, alguna relación, algún círculo del que siempre te sentiste excluida y que ahora, mirando en perspectiva, agradeces no haber logrado pertenecer? Esa respuesta puede ser una de las más liberadoras que escribas hoy. La mujer que llega al otro lado de este proceso no es la misma que empezó el camino, no porque haya perdido lo que la hacía ella, sino porque finalmente aprendió a reconocerlo como fortaleza. La intuición que antes la dejaba aislada se convierte en una brújula que nunca falla cuando aprende a confiar en ella. La profundidad emocional que antes era fuente de agotamiento se convierte en la base de conexiones que son reales, recíprocas y que no le exigen reducirse para caber. Los límites que antes no podía poner sin sentir que iba a perder algo importante se convierten en la estructura que finalmente le permite elegir dónde quiere estar en lugar de agradecer que alguien la incluya. Y la sensación de no pertenecer, esa que la acompañó desde tan temprano y que generó tanto dolor, se transforma en algo que no tiene un nombre perfecto pero que se siente como esto. Ya no necesito pertenecer a cualquier lugar porque finalmente pertenezco al único lugar que importa. Adentro. Hay algo que espera en el próximo video que no puedes perderte. Vamos a hablar del momento exacto en que el narcisista nota que algo en ti cambió. La reacción que tiene cuando percibe que ya no puede acceder a ti de la manera que antes podía. ¿Por qué ese momento es el más peligroso de todo el proceso? ¿Y qué necesitas saber para atravesarlo sin volver atrás? No te lo pierdas. Suscríbete al canal ahora mismo y activa la campana. Ese video puede ser literalmente lo que te protege en el momento más crítico de tu proceso. Hasta el próximo video.